¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Espero que podamos nosotros esta tarde, este día, responder a mí. Son dos preguntas que el profeta hace. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Qué importante es creer el anuncio, la predicación que el Señor nos da. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿El poder del Altísimo? Que nosotros podamos decir también sobre mí. Señor, en esta hora levantamos un clamor delante de tu presencia. Tiene un eco, comenzó con un eco. Para suplicarte, Señor, por todos los hermanos de habla hispana que se encuentran en los Estados Unidos, en México, en Centroamérica y en América del Sur y en cualquier otro lugar donde nos escuchen, Señor. Señor, que este día tu infinita misericordia se manifieste a ellos y que tu Santo Espíritu los bendiga. Señor, que tu Santo Espíritu se manifieste sobre sus vidas y dentro de sus corazones. Guárdalos en medio de esta crisis. Guárdalos, Señor, en medio de este ataque, porque hay una guerra, Señor. Y tus soldados necesitan de la armadura de Dios. Necesitamos de tu armadura santa, Señor. Protege a cada uno por nombre. Protege, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Por tu santo nombre te lo pedimos, Señor. Oh Dios, no solamente guárdalos del virus, guárdalos del mal, líbralos del pecado, líbralos, Señor, de negar la fe, líbralos de quejarse y de murmurar en este momento. Nosotros necesitamos, como tu pueblo, dar buen testimonio a las naciones, a todas las personas y donde nosotros vivimos, que sepan que estamos siendo sustentados y guardados, protegidos y bendecidos por el Altísimo, que en medio de la crisis tú nos estás prosperando en todo, tanto materialmente como espiritualmente. Señor, te suplico entonces por cada uno de nuestros hermanos, por los que están enfermos, te pedimos la cura. Por los que están sanos, te pedimos que la sanidad divina se mantenga en ellos, Señor. La salud divina se mantenga en sus vidas, en sus cuerpos. Oh Dios, fortalece sus sistemas inmunológicos, Señor. Ayúdalos a comer correctamente también, Señor, para que nosotros mismos como somos responsables de nuestro cuerpo, nos alimentemos como es debido. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos también por este día, por permitirnos alabarte y bendecirte, y que hoy nos encontremos contigo de una forma especial, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Engrandecido es nuestro Dios, soberano y digno de ser exaltado y adorado en cualquier momento. Unámonos esta mañana, tarde para nosotros, pero para ustedes es el domingo en la mañana. Entonces juntamente vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón, porque Él es digno.
y porque nos da la oportunidad de presentarnos delante de Él con un corazón agradecido. Amén. Aleluya. Hay poder y salvación en Dios para proteger y consolar. Si el corazón entrego a Él, lo llenará de su gozo eterno. Soy feliz con el gozo de Dios, pues su gloria es cambiar mi ansiedad en su paz. Y en lugar de tristeza y dolor, llena mi alma del gozo eterno. Y en lugar de tristeza y dolor, llena mi alma del gozo eterno. Hay poder y salvación en Dios para proteger y consolar. El corazón entrego a Él, lo llenará de su gozo eterno. Solo el gozo Con el gozo de Dios, pues su gloria es cambiar mi ansiedad en su paz. Y en lugar de tristeza y dolor, llena mi alma del gozo eterno. Y en lugar de tristeza y dolor, llena mi alma del gozo eterno. Y en lugar de tristeza y dolor, llena mi alma del gozo eterno. El gozo en mi ser es Cristo, Rey de vida es para mí. Rindo ante Él mi todo, ser suyo para siempre decidí. Cumpliré lo que Él me pida, donde Él me envíe iré. Es el gozo de mi vida, su
Ofrezcamos siempre a Dios por Jesucristo un sacrificio de alabanza como fruto de nuestros labios, dando gracias al Señor como fruto de nuestros labios, dando gracias al Señor. Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón, porque tú eres nuestro Dios, Con todas nuestras fuerzas. somos agradecidos por tu amor, por tu cuidado, por tu salvación. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, que nos cercan de tus favores, de tus misericordias, oh Señor. Porque todo pantalón necesita de un cincho. Si toda cintura necesita de ser ceñida, y así también tu mente necesita ser controlada y ceñida. Debes de apretar tu mente, no permitir que tus pensamientos queden sueltos. Muchos pensamientos en tu cabeza te darán ansiedad, miedo. Perderás la esperanza. Fíjate en un solo pensamiento, el pensamiento de tu Dios, de la confianza de tu Rey. Ciñe tu mente. Oh, si fija tus ojos en tu Dios, y tendrás paz, salud y seguridad, dice el Señor. Sí, Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sí, no importa el momento que tengamos que pasar, apretando nuestros pensamientos, ciñéndolos, sujetándolos, vamos a poder sentir el cayado, sí, el cuidado de nuestro buen pastor ahí cerca de nosotros. Vamos a poder oír su silbo llamándonos para aproximarnos a Él. Ah, precioso es nuestro Dios. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Sí, amén. Porque Él es fiel. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por
por largos días y moraremos por la eternidad con nuestro Dios y con aquellos que amamos y que ya se adelantaron a nosotros, que están en la presencia del Señor, disfrutando de la eternidad, viendo, sintiendo la presencia y la dulce sonrisa de nuestro amado Salvador. Así nosotros queremos vivir con esa esperanza, que pronto también nosotros podremos vivir y sentir así, bien cerquita de nosotros, ya no solamente espiritualmente, sino vivificados con la presencia de nuestro amado Señor. Así, aleluya, gloria al Señor. Canta, oh hija de Sión, grita, oh Israel, alégrate y exulta de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Canta, oh hija de Sión, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Canta, oh hija de Sión, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Ofrezcamos siempre a Dios con Jesucristo un sacrificio de alabanza como fruto de nuestros labios, dando gracias al Señor. Ofrezcamos siempre a Dios por Jesucristo un sacrificio de alabanza como fruto de nuestros labios, dando gracias al Señor. Como fruto de nuestros labios, dando gracias al Señor. Como fruto de
está pronunciando, para que haga que su corazón, su mente, su cuerpo y sus sentimientos todos se unan a la oración que usted está haciendo en este momento con este cántico. El Señor es mi vida, es mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. Confiaré en mi Salvador. Gracias, Señor. Porque solo será por su misericordia y solo será por su gracia que podremos mostrar su gloria. Y la carrera podremos terminar, porque solo será por su misericordia. Es verdad, Señor. Y solo será por su gracia que podremos mostrar su gloria. Y la carrera podremos terminar, porque solo será misericordia y solo será por su gracia que podremos mostrar su gloria. Y la carrera podremos terminar. Y la carrera podremos terminar. Esa es nuestra esperanza,
la convicción en nuestro corazón, Señor. Por tu misericordia estamos en pie. Por tu misericordia, Señor, obtenemos fuerzas para continuar caminando día tras día. Señor, porque anhelamos, sí, juntamente con nuestros hermanos, Señor, encontrarnos contigo un día así. Oh, y saltar como becerros de la manada, Señor, sí. Regocijarnos porque tú harás que seamos victoriosos, Señor. Tú renovarás nuestras fuerzas. Tú darás, Señor, levantarás las manos del debilitado. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Es tu misericordia día tras día. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Porque solo será por su misericordia. Y solo será por su gracia que podremos mostrar su gloria. Y la carrera podremos terminar, porque solo será por su misericordia y solo será por su gracia que podremos mostrar su gloria. Y la carrera podremos terminar, porque solo será por su misericordia y solo será por su gracia que podremos mostrar su gloria. Y la carrera podremos terminar. Y la carrera podremos terminar. Amén. Señor, muchas gracias porque nos das esperanza, Señor, que por tu misericordia llegaremos al final. Y lo precioso es que tu misericordia es nueva cada mañana. Por eso es que cada día hay esperanza, independientemente de la situación difícil, de los problemas o de las necesidades humanas. Hay esperanza. Señor, que nos aferremos a tu misericordia, que nos mantengamos debajo de ese sentimiento de tu gracia y de tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Hoy vamos a ver juntos sobre obteniendo fuerzas del propiciatorio. Obteniendo, será el tema de este día, obteniendo fuerzas del propiciatorio. Me gustaría que para comenzar vayamos juntos a
donde está registrado o registrada la orden que el Señor da a Moisés para la construcción del arca específicamente y después del propiciatorio, para que entendamos cuál era su posición, cuál era su función, porque el Señor ordenó también que hicieran un propiciatorio y del material que fue hecho, es muy importante. Entonces, vean aquí algo conmigo. Éxodo capítulo 25, vamos a leer del verso 23 al 30. Harás asimismo una mesa Esperen un momentito. No, estamos ahí en la mesa. Es del verso 17 al 22. Es que aquí en mi Biblia no hacen una diferencia entre el arca y el propiciatorio, sino lo hacen parte todo del arca. Pero sí hay una pequeña diferencia, aunque el propiciatorio forma parte del arca, en un sentido, ¿verdad? Entonces leamos aquí 25:17. Dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Entonces aquí él es un elemento aparte, pero que llega a formar parte después del arca. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ese testimonio es algo que estaba dentro del arca, que daba un anuncio, ¿verdad? Que era parte del testimonio divino. Verso 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces estamos considerando al propiciatorio, que en hebreo se llama caporet. Caporet. Y ese nombre quiere decir tapadera o tampa, ¿verdad? Es una tampa, porque exactamente era eso el propiciatorio, ¿verdad? El arca era un baúl abierto, ya lo sabemos que era de madera de acacia, pero luego era cubierta toda la madera con oro, y eso no lo vamos a ver en este día. Solo el propiciatorio. El propiciatorio era de madera, de oro macizo, de oro puro, ¿verdad? Y era de 2 codos y medio, dice más o menos de aproximadamente, sería como, vamos a ver, como 1 metro y 25 centímetros de largo, más o menos así. 1 metro 25, ustedes ya se pueden formar una idea del tamaño del arca, 1 metro y 25 centímetros de largo, y tenía 75 centímetros de ancho. Eso era así el propiciatorio. Era una tampa o tapadera, ¿verdad? Así, de un grueso específico, todo de oro, no había madera ahí. Noten por favor algo muy importante aquí, ahí no había madera. En el arca había madera, no en el propiciatorio, era de oro puro. Cuando hablamos de la madera que había en el arca, estamos hablando de la humanidad absorbida por la divinidad.
el oro. En el propiciatorio no, ahí era divinidad pura. ¿Entienden? Ahí era la decisión divina, la intervención divina, el cielo descendiendo a la tierra siendo propicio. De hecho, otro de los nombres dados en el hebreo a Caporet no es solamente la tapadera o la tampa, sino también se le llamaba la cosa expiatoria. La cosa expiatoria. O sea, cuando está hablando de algo expiatorio, está hablando de algo que perdona. Expiar es perdonar, es limpiar. Expiar significa prácticamente eliminar aquello que es el obstáculo. Entonces, pero para que ustedes tengan una idea, si ustedes se recuerdan, dentro del arca, el testimonio que el Señor hablaba eran las tablas de la ley, que esas permanecieron hasta en los días de Salomón. Pero también el Señor le ordenó que pusiera ahí la vara de Aarón que reverdeció, que era la vara que representaba al que Dios había escogido, porque fue cuando Datán y Abirán se levantaran, y Coré y todos ellos, en ese séquito que se levantó para decir que también ellas eran siervos del Señor, escogidos y ungidos, y ellos también querían ministrar. Y sí, los levitas han sido llamados a servir, pero los sacerdotes eran los específicos en ministrar el incienso. Entonces el Señor tuvo que pedir que cada uno de las tribus tuviera la vara, ¿verdad? Y que específicamente es la vara de Aarón, del sacerdote, esa fue la que fue escogida. Entonces está hablando de escoger, de un llamamiento específico. Así como el Señor escogió a su Hijo Jesucristo para venir a esta tierra. Esa vara no solo representa al ungido, al sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, sino está hablando también de una vara. Era una vara seca. O sea, está hablando de la muerte del Señor, pero una vara que reverdeció, que quiere decir que también participó de la resurrección. Dice la Escritura que dio sus hojas y dio flores. ¿Ya? Era un almendro que estaba reverdeciendo. Entonces está hablando ahí de muerte, de resurrección del sumo sacerdote, del escogido de Dios, del Hijo de Dios, de las tablas de la ley que es en el corazón de Dios. Las leyes de Dios son perfectas, pero el hombre no puede guardarlas, entonces la ley condena. Y entonces por eso era necesario que estuviera esa tapadera de misericordia, que es llamado también así, el asiento de misericordia, o también llamado el trono de misericordia. ¿Por qué? Porque ese propiciatorio era considerado el trono de Dios sobre la tierra. Dios tiene su trono en los cielos, pero el trono de Dios sobre esta tierra, dentro del tabernáculo, radicaba o estaba exactamente sobre el propiciatorio. ¿Por qué razón? Porque era sobre el propiciatorio que el Señor se manifestaba. Por eso es que ahí dice exactamente: yo vendré a ti. Cuando dice ahí en el verso número 22 que leímos del capítulo 25 de Éxodo, el último versículo que leímos, dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. O sea, es ahí me declararé, o sea, me revelaré. Lo que está diciendo ahí también es: yo vendré. Él vendrá, descenderá de los cielos sobre el propiciatorio. Pero otro detalle muy importante del propiciatorio, no solo era la divinidad, que el oro lo representa, sino también esos dos querubines que estaban ahí. Nosotros sabemos, ya estudiamos juntos, yo no sé si con ustedes, sobre los ángeles, y existen jerarquía en los ángeles. Y los querubines obviamente tienen una jerarquía bastante alta. Hay también arcángeles como Miguel y Gabriel, ¿vale? Y están los querubines, que son aquellos que son los portadores de la presencia de Dios, llamados también así en Ezequiel como la carroza del Señor, aquellos que llevan sobre sus hombros, así como los sacerdotes tenían que llevar sobre sus hombros el arca, también los querubines llevan sobre ellos la presencia del Señor. Por eso dice ahí que Él va a revelarse, Él va a venir sobre los querubines.
Y si ustedes notan, habían dos querubines, dice, uno en un extremo de la tampa y el otro en otro extremo. Tengo la impresión que esos querubines estaban arrodillados, porque estaban prácticamente manifestando su reverencia, su adoración y su temor delante del Señor. Y obviamente están manifestando y solicitando misericordia. Por eso es que se llama también el trono de misericordia. No solo por que el Señor es el trono del Señor, es un trono de misericordia. Él va a manifestar esa misericordia, pero los ángeles en su postura también están manifestando eso. Señor, ten misericordia de nosotros. Algunos se han atrevido a decir que pues habían otro querubín que podría haber estado ahí, que era el querubín protector, que así es llamado Satanás, ¿verdad? En el libro de Ezequiel, capítulo 28, querubín protector. Entonces, si él era otro querubín, porque entonces esos dos que están ahí representan los que se quedaron por la misericordia de Dios, y aquel se fue por su orgullo, ¿verdad? Y ellos están ahí humillándose delante del Señor con sus alas para adelante, cubriendo el propiciatorio en esta forma así, con sus alas, y sus rostros uno enfrente del otro, pero dirigidos hacia el arca, o sea, el propiciatorio. Es una postura de humildad, de adoración, ¿sí? Con las alas extendidas. Nuestras alas son nuestros brazos, ¿verdad? Esas son nuestras alas y están extendidos así uno con el otro. Quiere decir que esas alas de los querubines se extendían y tocaban una con el otro, como así tocaban las alas de los querubines, los dos querubines de madera, de cedro, que Salomón colocó en el templo. Dice que eran de 5 metros y 5 metros las alas. Y los dos querubines con sus alas prácticamente cubrían todo el ancho del templo. Era algo extraordinario, debe haber sido algo precioso. Y ahí estos querubines también están así tocando a misericordia. Entonces, lo que representa ese propiciatorio ahí es que si el arca no está cubierta, entonces ahí está la ley diciendo aún todavía, tienes todo aquel que viva por estas cosas. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Es la orden del Señor. Si no las guarda, no podrá ser acepto. Ahora, sabemos que ningún hombre pudo guardar la ley. Entonces, ¿por qué el Señor la dio? Bueno, ya está explicado en el libro de Romanos que fue dada para hacer crecer el pecado y que la gracia sobreabundase. Para mostrar la imperfección de la carne, mas también para mostrar la perfección divina, porque fue el propiciatorio, que es Cristo Jesús el divino, que vino y se colocó sobre el arca para cubrir y que ya no hubiera más condenación para el hombre. En otras palabras, el Señor quitó esa condenación del ser humano a través del propiciatorio. Y también había otro elemento importante en una pequeña vacía, no sé si se dice así, vacía en español, pero era un plato, como un plato, solo que un plato hondo, un plato hondo, que donde contenía el maná. Ese era el testimonio. Fíjense, el testimonio, qué precioso que eran 3 cosas, ¿verdad? El Señor dice que solamente debe haber testimonio entre 2 o 3 testigos, ¿verdad? Y eran 3 cosas que estaban allí. Por eso dice ahí, yo te daré el testimonio. 3 cosas que habían dentro del arca: la vara de Aarón, las 2 tablas de la ley, 5 mandamientos y el maná. Pero el maná había sido dado en el contexto de la murmuración del pueblo de Israel. Ellos habían murmurado que no tenían comida en el desierto, y el Señor les da el pan de ángeles, dice la Escritura. Él derrama ese maná a 1 kilómetro de distancia del campamento, y ellos tenían que ir y caminar y recoger. Pero cuando ellos, las primeras veces, cuando ellos recogieron, el Señor les dio la orden de recoger solamente un gomer, o sea, una medida específica para la comida de cada uno. Y ellos no obedecieron, creyeron que no iba a ser suficiente para ellos y cogieron más. Entonces, ¿qué aconteció? Dice que lo que ellos cogieron de más crió gusanos. O sea, en otras palabras, cuando somos obedientes
habrá comida suficiente. Cuando somos desobedientes, ni lo que nosotros hemos alcanzado de más, de añadidura, va a criar gusanos. Todo lo que es de la carne no va a tener bendición. Todo lo que es de desobediencia no tendrá bendición. Entonces ahí estaba eso, pero estaba ahí porque fue un milagro que el Señor... Y representa, ese maná representa el verdadero maná del cielo, el verdadero pan del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ustedes pueden ver ahí que el testimonio que hay en el arca es un testimonio que fue cumplido en plenitud por nuestro Señor Jesucristo. La vara de Aarón, su muerte, su resurrección, él fue el escogido del Padre. Las tablas de la ley, que él fue el único que vino a cumplir la ley, ¿verdad? En él está todo ese cumplimiento. Y el pan, él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, dice. Entonces aquí encontramos ese testimonio, el pan de vida. Encontramos la ley del Señor en el Señor Jesucristo y su ministerio, que fue escogido para venir a morir y resucitar a favor nuestro. Entonces, gloria al Señor. Pero aquí, en ese tabernáculo, dos puntos importantes, en ese propiciatorio que no debemos olvidar, es que Él descendía allí. Cuando nosotros leemos en el capítulo 1 y 10 de Ezequiel, vemos que el profeta vio esa visión de los 4 querubines, ¿sí?, que se movían, y dice que sobre los querubines había un trono, y sobre el trono uno sentado como el Hijo del Hombre, dice. O sea, era el Señor sobre los querubines. Por eso es que él dice que al Moisés que él descendería, y eso fue dicho mucho antes, aproximadamente unos, vamos a ver, como unos 900 años antes de Ezequiel, que eso fue ordenado. ¿Por qué? Porque eso ya existe en el cielo. Él se manifiesta sobre los querubines, y el Señor le ordenó que hiciera esos querubines, porque Él está mostrando que ahí es donde Él desciende, y ahí es donde también Él habla. Entonces, hermanos, si cada uno de nosotros queremos encontrarnos con el Señor, encontrar expiación, porque allí en ese propiciatorio era donde entraba, y aquí termino con este detalle importante, entraba el sumo sacerdote. El día de expiación entraba 2 veces, una para expiar su pecado y después para expiar el pecado del pueblo. Y él llegaba delante del propiciatorio y rociaba el propiciatorio con la sangre del buey o del macho cabrío 7 veces. Enfrente y sobre el propiciatorio. Quiere decir entonces que es esa sangre que llegaba ahí, que expiaba el pecado del pueblo. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue exactamente la que llegó hasta el cielo. Él no entró al tabernáculo o al templo humano en esta tierra, pero sí se rompió el velo para mostrar que eso había sucedido. Él entró hasta el lugar santísimo con su propia vida, con su propia sangre. No la sangre de alguien más, de un toro, de un macho cabrío, sino entró con su propia sangre y fue aceptado en el sacrificio, en el propiciatorio. Su sangre hizo expiación. Y también ese lugar de ahí es llamado el lugar de la reconciliación. ¿Por qué? Porque cuando la sangre llegaba en aquel lugar, Dios reconciliaba a su pueblo, o sea, lo reconciliaba consigo mismo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en pecado, y ese día el Señor perdonaba todos los pecados del pueblo, de todo el pueblo de Israel, de todo el año. Imagínense, y lo reconciliaba. Entonces fue eso exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a esta tierra. El escogido de Dios vino aquí. Ahora, vean ustedes, en este momento que estamos considerando eso, creo que vale la pena que vayamos juntos a Romanos capítulo número 3, para que entendamos quién es ese propiciatorio. Porque representa a una persona. El arca representa a una persona. El propiciatorio también. El candelero también. La mesa con los panes de la proposición. Y el altar del incienso. Romanos capítulo 3. Versículo número 25. Veamos el 24 y 25, porque ahí mencionan el 24 a Cristo. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención, el perdón de nuestros pecados,
es en Cristo Jesús. Ahora dice, ¿a quién? ¿Quién es a quién? Cristo Jesús, del que está hablando en el verso 24. A quien Dios puso, a Cristo, como propiciación. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa tampa, ese propiciatorio, representa a la persona de Jesucristo, a la persona de nuestro Salvador, que fue, dice, Dios lo puso. Fíjense que es interesante que una tampa también, una tapadera también se pone. O sea, si el arca estuviera descubierta, ahí están las tablas de la ley: no matarás, no fornicarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, ¿verdad? Ahí, y la mayoría de nosotros, y hermanos, como cristianos, nosotros ya no deberíamos de tener condenación. Debería de haber arrepentimiento cada vez que fallamos, eso sí, pero condenación no más, porque el Señor ya nos redimió. Es lo que queremos ver en esta hora. Bueno, entonces, resumiendo esta parte aquí, dice, a quien Dios puso como propiciación, y la palabra propiciación quiere decir a quien Dios puso como la persona favorable, aceptable, la persona que vino a aplacar la ira. Eso significa, ¿verdad? Propiciación es aplacar la ira. O sea, en buen español, propiciar las condiciones adecuadas, o sea, establecer las condiciones adecuadas en este sentido espiritual para una buena relación con Dios. Gloria al Señor. Entonces nuestro Señor Jesucristo, a través de su vida, Él vino y colocó la tampa sobre el arca. Y ahí, entonces, ahí están los querubines clamando por misericordia, y nosotros ahora, viendo al Señor como nuestro propiciatorio, dice en el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Vean aquí, por favor, por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre, porque fue su vida, en la sangre que Él vertió en el Calvario por nosotros, fue la sangre que, por eso le dijo Él a María después de haber resucitado, a María Magdalena, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Porque cuando Él subió después de la resurrección al Padre, Él subió para representarnos a todos nosotros como humanidad. Él llegó allá y nos presentó a todos nosotros limpios y sin culpa. Gloria a Dios. Justificados en Cristo Jesús. Ya no había más culpa, no había más condenación. Si en el día de expiación, Yom Kippur, día, Kippur es expiación. De ahí también viene el Kaporet de Kippur, de esa palabra, de esa raíz, del día de expiación. Entonces, si ese día era reconciliado todo el pueblo de todos sus pecados, imagínense el día que Cristo entró a los cielos. No fuimos perdonados de nuestros pecados para un año, fuimos perdonados de nuestros pecados para siempre. Para siempre. ¿Por qué? Porque su sacrificio es superior a lo que un buey podía representar. Porque tanto los bueyes como los machos cabríos solo eran una representación, una figura, un tipo del verdadero sacrificio que vendría, que era lo que el Señor tenía preparado, el sacrificio de su propio Hijo. Entonces dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, su sangre representa su vida, para manifestar su justicia. ¿Se dan cuenta? O sea, la ley adentro dice, si tú haces esto, vivirás por ello. El que no cumple la ley, no puede, pero no vivirá, no puede vivir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nadie podrá ser justo, o nadie podrá entrar al cielo por su propia justicia. Es por la justicia de Cristo que viene por la fe en su sangre. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí hubo expiación. O sea, bueno, llegamos hasta aquí, señores. El sacrificio de mi Hijo cumplió lo que yo quería. Todos ustedes están aceptables, todos ustedes son confiables delante de mi presencia, todos ustedes ya no tienen más la ira de Dios sobre sus vidas, porque el pecado ha sido eliminado. Gloria al Señor. Entonces dice también la Escritura en Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, Primera de Juan,
La primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo número 2. Y Él, está hablando de Jesucristo. A ver, tenemos que leer el verso 1, ¿verdad? Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjense. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? A Jesucristo el justo, dice. Y Él, otra vez Juan está diciendo, el otro fue Romanos, Pablo, y dice, y Él es la propiciación, gloria a Dios, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Miren, hermanos, los hombres que no entren al cielo será por su propia decisión. Porque rechazaron la luz, porque rechazaron la oportunidad, porque rechazaron el sacrificio, rechazaron el don de Dios, rechazaron al Señor Jesucristo que vino a morir por todos. Entonces, ¿por qué no todos entran? Si Él vino a morir por todos. No, Señor, no es así. Para entrar, cada uno de nosotros tenemos primero que reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, porque no vamos a entrar al cielo, ay no, yo soy lo que soy y Dios me va a aceptar como yo soy. Claro que te va a aceptar, Dios te acepta como pecador, pero primero te va a limpiar. No puedes entrar al cielo sucio de pecado. Y para eso el Señor murió, para limpiarte del pecado. ¿Entiendes? Entonces es necesario que primero haya arrepentimiento, porque el arrepentimiento de Juan dice, yo vengo a bautizar con arrepentimiento. El arrepentimiento es agua, limpia el corazón. Por eso es que era necesario el arrepentimiento antes de manifestarse el Hijo de Dios. Yo vengo con agua bautizándolos con espíritu de arrepentimiento, dice, pero en medio de ustedes hay uno del cual yo no soy digno de llevar sus sandalias. Este os bautizará con Espíritu Santo y fuego, dice. Él también va a purificar. O sea, ¿se dan cuenta? Es agua, nos limpia el arrepentimiento, pero el Espíritu Santo, su presencia, nos purifica. Entonces, pero para que eso venga a suceder, para que el Espíritu venga a nuestra vida, tenemos que primero arrepentirnos. Por eso dice, hijitos, si hubieran pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice, a Jesucristo. El único que puede abogar a favor tuyo en el cielo es Jesús, porque Él es la tampa de misericordia. Él es la expiación. Él vino a morir por ti. Y si tú crees en Él, porque dice en Romanos 3:25, por la fe en su sangre, tienes que creer en ese sacrificio. Y es así como vamos a ver cómo es que obtenemos esa misericordia. Bueno, pero en el capítulo 4 y versículo número 10 de Juan, dice también, en esto consiste el amor, 4:10, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, el verdadero amor divino se manifestó a través del sacrificio de Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo fue la propiciación. Recuerden, la palabra propiciación quiere decir favorable, aceptable. Como dice la Escritura, somos aceptos en el amado, a través del amado. No es una cuestión de decir, Señor, aquí vengo, aquí delante de ti, ¿me aceptas tú? Sí, el Señor quiere todos los hombres, pero nadie puede venir por su propia cuenta. Tiene que venir en el nombre de Jesús. Tiene que venir a través de Cristo Jesús. Tiene que venir creyendo en el sacrificio que Dios proveyó para la humanidad. Amén. Entonces, todos los que llegamos a creer, esos llegamos a formar parte de los que llegan a ser expiados o limpiados de su pecado. ¿Cómo obtenemos fuerzas entonces ahora de ese propiciatorio? Porque ese propiciatorio, ya hablamos lo suficiente, hay mucho más de qué hablar sobre el propiciatorio, pero lo que yo quería es que ustedes tuvieran esa base importante de lo que Él es y lo que Él representa, para saber cómo podemos obtener de ahí fuerzas para seguir adelante en nuestra caminata. Y a través del entendimiento de lo que Él representa, es que nosotros vamos a obtener fuerza. La primera forma es creyendo plenamente en la obra y en el sacrificio de Cristo.
Como él dijo aquí, Juan 4:10, este es el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero, ¿verdad? Y envió a su Hijo en propiciación. Entonces, la primera cosa para obtener fuerzas en esta vida y enfrentar el pecado y enfrentar al tentador y enfrentar las tentaciones de este mundo es creyendo en el sacrificio de Cristo, que a través de ese sacrificio fuimos reconciliados y nuestro pecado ha sido perdonado. O sea, el enemigo puede venir delante de ti después de que tú peques y te puede señalar de pecador. Si pecaste, él está con todo derecho de señalártelo. Porque nosotros mismos le dimos la oportunidad. Pero como dice Juan, si pecamos, dice, hijitos, no pequéis, dice. O sea, la clave, lo ideal es que no pequemos. También va a depender de nosotros. O sea, no, es que si no es por la gracia de Dios no voy a... No, también depende de nosotros. Si no queremos pecar, no vamos a estar en tal lugar, no vamos a mirar tal cosa, no vamos a decir tal cosa, no vamos a oír ciertas cosas. O sea, nosotros también vamos a contribuir demostrándole al Señor que no queremos hacerlo. Y cuando nosotros manifestamos esa insignificante obra humana, Dios nos da la fuerza y su gracia, sí, para que nosotros nos convirtamos en victoriosos de ese pecado. Pero viene solo a través de creer en ese sacrificio. Yo creo, entonces cuando el enemigo venga a ti, tú vas a poder decirle, mira, Satanás, tú puedes señalarme todo lo que tú quieras a mí, pero al Señor Jesucristo no le puedes señalar ni un solo pecado. Y Él me perdonó. Y es por su sacrificio que yo soy limpio. Es por su sacrificio que yo fui perdonado. Es por su sacrificio que yo fui reconciliado con Dios. Así es que puedes hablar todo lo que quieras y todo el tiempo que quieras, que no más te voy a oír. Es lo que tienes que hacer cuando viene la condenación. Y obviamente deja de vivir o dejemos de vivir de la manera que no es agradable al Señor, que lo vamos a saber fácilmente a través de cuando el Espíritu Santo nos redarguye en el corazón. Entonces, esa parte es muy importante, creyendo en el sacrificio, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en su propiciación. Él es poderoso para nos presentar sin mácula en los cielos. Dice la Escritura aquí en Hebreos capítulo número 2, vamos juntos, Hebreos 2, verso 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, si creemos en ese sacrificio, Él nos va a socorrer y nos va a libertar. Esa fuerza es necesaria. En otras palabras, tenemos que tener una visión de ese sacrificio. Sí, yo creo en la muerte del Señor Jesucristo, sí, pero es necesario que tengas una visión personal de esa muerte y que tú lo veas como lo vio el centurión que estaba ahí en la cruz. Cuando él estaba ahí y dice que vio las tinieblas y la oscuridad al mediodía, ustedes pueden imaginarse eso, lo que había sucedido, las palabras de él, cómo había clamado, y el terremoto. Ese centurión romano dijo, este verdaderamente era hijo de Dios. Pero él tuvo una visión, él estaba ahí físicamente, él fue protagonista, él fue uno de los verdugos de nuestro Señor Jesucristo, y él pudo experimentar en sus sentimientos y en sus propias manos, porque probablemente él fue el que le introdujo la lanza en su costado. Entonces, y dice que, como Juan dice que vio que salió agua y sangre. Y eso es algo precioso. Pero entonces, ahí el hombre dijo también, Mateo dice, este verdaderamente era hijo de Dios. Y Lucas registra que él dijo, verdaderamente este hombre era justo. Tal vez él también había oído lo que la mujer de Pilatos le había dicho, no tengas nada que ver con este justo. Pero debido a la presión del pueblo, él lo llevó a la cruz, y el centurión está ahí con una experiencia personal. Yo personalmente también, por otro lado, creo que este centurión se convirtió. Si en ese momento él no mostró esa conversión, él pudo haber tenido una experiencia en su vida y pudo haberse arrepentido, así como se arrepintió Simón Cireneo.
¿verdad? Aquel hombre que ayudó a llevar la cruz de Cristo, que él estaba ahí de mirón, pero lo obligaron a llevar la cruz porque probablemente Jesús necesitaba ayuda y la llevó, y ese momento, ese tiempo que él cargó la cruz fue suficiente para una identificación con Cristo Jesús. Él se convirtió también, porque dice la Escritura que los hijos, Rufo era uno de esos hijos de Simón Cireneo. Él no solo afectó su vida, esa experiencia en la cruz, sino también afectó toda su familia. Entonces, queridos, para poder obtener fuerzas del Señor y no permitir que el enemigo nos destruya, tenemos nosotros también que tener una visión de ese sacrificio, de esa entrada de la sangre en el propiciatorio, y que nosotros estamos allí limpios y reconciliados con Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, pero vamos a ver que era importante también que en la vida, por ejemplo, es importante que nosotros tengamos cuidado en no dejar que nos quiten la fuerza, como sucedió con Sansón. A Sansón le quitaron la fuerza, él perdió la fuerza. La fuente de la fuerza no estaba en su cabello, ni estaba en el voto de Nazareo, estaba en Dios. Cuando él mantuvo ese secreto en su corazón de dónde venía la fuente de su fuerza, nadie pudo controlarlo. Los enemigos van a tratar de destruirnos, los enemigos van a tratar de quitarnos la fuerza, como lo hicieron los filisteos, los 5 príncipes de los filisteos que se acercaron a Dalila y le ofrecieron mucha plata. Dice que eran 1000 ciclos de plata de los 5 filisteos, 1100 ciclos de plata, eran como 5500 ciclos de plata que ella iba a recibir de los 5 príncipes, y dice que ella se emocionó tanto, tal vez llegó a tener cierto afecto por Sansón, pero el dinero fue superior a eso. Dice la Escritura, ustedes pueden leer eso por favor en Jueces 16, verso 4 y 5, en el verso 4 dice que Salomón se enamoró de Dalila, o sea, quitó su atención del Señor y lo puso en otras cosas. Cuando nosotros comenzamos a quitar nuestra atención del Señor y lo comenzamos a colocar el amor y nuestra necesidad en las cosas de este mundo, perdemos la verdadera fuente de nuestra fuerza. Por eso es una de las maneras de mantener nuestra fuerza es mantener nuestra visión en la fuente. ¿Cuál es la fuente de vida? La cruz, el sacrificio de Cristo, el propiciatorio, su vida en el cielo. La mía está con Él. Hemos sido absorbidos por Él. Pero cuando Él declaró, o sea, Él fue movido por la tentación, Satanás estaba detrás de todo eso. Satanás estaba detrás de esos príncipes y detrás de Dalila. No hay duda, él quería destruir a Sansón, el enemigo número 1 de los filisteos, y lo lograron, ¿verdad? Él abrió su boca y declaró que era lo que tenía, y entonces le cayó el enemigo y sus fuerzas fueron eliminadas. No perdamos nuestras fuerzas. El enemigo va a tratar de destruirnos. ¿Y cómo va a hacer eso? Que nosotros perdamos la conexión con la fuente. La conexión con la fuente y la conexión con la palabra de Dios. ¿Recuerdan cómo el Señor dijo que Él se iba a manifestar sobre el propiciatorio? Dice, yo me declararé ahí y hablaré contigo. En la palabra y su presencia. 2 cosas que nosotros podemos perder si dejamos que el enemigo tome cuenta de nuestro corazón. Entonces Sansón, debido a que él se enamoró de esa mujer, dejó su amor por el Señor y entonces lo perdió todo. Y cuando él se enamoró por Dalila, ya no era el hombre más fuerte, sino el hombre más débil. Y Dalila se convirtió en el ser humano más fuerte que el hombre más fuerte. Entonces Dios nos dé la gracia para continuar en su presencia. Vamos a obtener fuerzas fijando nuestro corazón en el Señor y no permitiendo que las cosas atractivas de este mundo nos engañen, haciéndonos creer que esas cosas nos van a dar el bien y la felicidad. Vamos a obtener fuerzas impidiendo que el enemigo nos engañe, creyendo que en nosotros hay alguna fuerza. Hermanos, en nosotros mismos no hay fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza, dice la Escritura. Y como dice también aquí en 1 de Samuel capítulo 2, verso 8. Vamos ahí juntos. 1 de Samuel capítulo número 2 y verso 8. Aquí está Ana mostrando después de la experiencia con su Dios,
lo que había en su corazón. Dice 2:8, Él levanta, Ana está hablando del Señor, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra. ¿Cuáles son las columnas? Los pilares. Las columnas de un edificio, además del fundamento, son parte importantísima, ¿verdad? Entonces, las columnas representan la fuerza, ¿no? Columnas. Por eso dice aquí, en el verso 8, al final, porque de Jehová son las columnas de la tierra, la fuerza. Él es el que da la fuerza. Y él afirmó sobre ellas al mundo. El mundo va a ser sostenido solo por la fuerza del Señor, no por la fuerza humana. Los que confían en carros y en caballos estamos siendo inútiles, pero confiamos en el Señor. Verso 9, dice ahí, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el primer requisito aquí? O digamos la primera forma de cómo obtener fuerza del propiciatorio. Es un secreto, les estamos contando aquí. ¿Cómo obtener fuerzas del propiciatorio? Fijando nuestro corazón en el sacrificio de Cristo, sabiendo que Él nos perdonó, que no hay más condenación, no hay diablo que nos pueda destruir, no hay frustración ni depresión que pueda acabar con nosotros, porque nosotros estamos mirando el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Nuestros ojos están fijos en esa sangre que penetró los cielos y que se presentó delante del Padre, diciéndonos: Señor, toda la humanidad está limpia, todos aquellos que creen en mí. Y entonces nosotros somos parte de eso y el Señor quiere bendecirnos. Por último, no voy a terminar con los otros dos que me faltan, lo vamos a considerar en la próxima ocasión, pero quiero terminar con este versículo que encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 29. Primero de Crónicas, capítulo número 29. Aquí está David en sus últimas palabras, hablando con Salomón, y dice él en el verso número 10, Primera de Crónicas 29, 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, oigan, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Verso 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Vean cómo está exaltando, cómo la visión que David está teniendo es la visión del centurión, viendo la grandeza de ese hombre que está ahí. La visión de Ezequiel que estando en el cautiverio, la visión de la gloria de Dios, dice ahí que también vio sentado en el trono sobre los querubines un hijo del hombre, Jesucristo. Entonces aquí David está diciendo: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Todo. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Ahora escuchen el versículo número 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Cuando el Señor extiende su mano, Él comparte de su poder, ¿sí? Y como leímos al principio, no lo hice a propósito, pero en Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué es eso? El brazo de Jehová es Cristo Jesús. Él es el brazo del Señor, su derecha. Y Él se manifestó abriéndose, es su fuerza. La fuerza para el ser humano que está caído, la fuerza para el cristiano que está débil, es Cristo Jesús. Amén. Así obtenemos entonces fuerza en el Señor. Vamos a terminar aquí y vamos a ponernos de pie
y vamos a dar gracias al Señor. Señor, muchas gracias en esta hora por tu infinita misericordia, gracias por tu favor, gracias por tu entendimiento, gracias por tu revelación. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está con nosotros, que nos das fuerzas físicas, emocionales y espirituales. Te agradecemos, Señor, porque en todo momento vemos tu mano preciosa moviéndose en nosotros. Y yo te pido, Señor, que los hermanos hoy hayan captado la primera parte de este mensaje, que es cómo obtener fuerzas del propiciatorio. Y la primera manera es fijando en nuestro corazón la revelación, la visión del sacrificio de Cristo. Un sacrificio perfecto, un sacrificio puro y un sacrificio aceptable delante de Dios. Y en ese sacrificio nosotros estábamos con Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Cristo, levanta al que está caído, fortalece al que no tiene fuerzas. Señor, cura al que está enfermo. Señor, atrae al que está alejado. Fortalece al que está contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Porque todos, aunque estamos caminando contigo, queremos reconocer en esta mañana, como David lo reconoció, que en tu mano está la fuerza y el poder, y que tú la extiendes para darla a todos. Señor, que seamos nosotros los que seamos los receptores de esa fuerza, los receptores del poder que hay en tu mano. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo agradecemos. ¿Sí, mi amor? El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús, el Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús, el Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. Confiaré en mi Salvador. Mi fortaleza y mi cántico es Jah. Él me ha sido por salvación. En la tienda de los justos se oirá voz de salvación y de júbilo, pues la diestra de Jehová hace proezas y es sublime. No moriré, mas viviré y contaré las obras de Jah. Mi fortaleza y mi cántico es Jah. Él me ha sido por salvación. En la tienda de los justos se oirá voz de salvación y de júbilo, pues la diestra de Jehová hace proezas y es sublime. No moriré, mas viviré y contaré las obras de Jah, pues la diestra de Jehová
hace proezas y es sublime. No moriré, mas viviré y contaré las obras de Jah. Mi bemol. Dios es el gozo de mi ser, cuánta alegría Él me da. Por el Señor mi corazón se regocija sin fin. Amo las sendas de mi Dios, mi deleite es su ley. Hay en mi alma gratitud por su eterno amor. Cada día exaltaré su bondad para siempre, cantaré. Escuchen. Y su fuerza me dará, su brazo poderoso extenderá. Dios es el gozo de mi ser, cuánta alegría Él me da. Por el Señor mi corazón se regocija sin fin. Amo las sendas de mi Dios, mi deleite es su ley. Hay en mi alma gratitud por su eterno amor. Cada día exaltaré su bondad para siempre, cantaré. Y su fuerza me dará, su brazo poderoso extenderá. Dios es el gozo de mi ser, cuánta alegría Él me da. Por el Señor mi corazón se regocija sin fin. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. El Señor les continúe dando mucha salud. Me alegro por las buenas noticias. He oído, los hermanos nos han transmitido el mensaje que por las personas que hemos orado han recibido la bendición del Señor de estar ya en buenas condiciones y con salud. Eso es de mucha alegría, y como le dije a una hermana esta mañana, son esas buenas noticias que queremos oír todos los días, que el Señor está fortaleciendo y rescatando a aquellos que están pasando por momentos difíciles en su vida. Que Dios los bendiga. Si Dios lo permite, nos veremos. Recuérdense de estar leyendo Hechos capítulo 15. Lean el capítulo 15, solo no necesitan el 16 por ahora, porque vamos a pasar un buen tiempo en el capítulo 15. Y prepárense el próximo miércoles para estar con su fascículo, nota, porque estamos extendiéndonos y estudiando juntos el fascículo número 8. Amén. Dios los bendiga y la paz del Señor con ustedes. Amén.